The White House, as we indicated at the top, is sending what can only be described as mixed signals about who is actually running the Department of Government Efficiency, DOGE. A court filing late last night said that Elon Musk is not technically part of DOGE and actually serves as a senior advisor to the president, which means he may serve in that role longer than originally. En la segunda quincena de febrero de 2025, en un tribunal federal del estado de Maryland, una decisión aparentemente técnica cambió el curso de un litigio que se había estado desarrollando lejos del debate público cotidiano. La jueza Chung, responsable del caso, determinó que Elon Musk deberá prestar declaración formal en un proceso civil que cuestiona las decisiones tomadas a partir de enero de ese año en relación con el desmantelamiento operativo de USAID, la Agencia de Ayuda Internacional de los Estados Unidos. La orden fue directa, redactada en un lenguaje comedido, pero tenía una consecuencia institucional inusual, ya que rechazaba explícitamente la solicitud de protección presentada por la defensa para impedir que se llevara a cabo la declaración. El episodio llamó la atención no por el tono de la decisión, sino por lo que implicaba. La acción judicial sostiene que las medidas adoptadas en el ámbito del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, habrían violado principios constitucionales relacionados con la cláusula de nombramiento y la separación de poderes. Elon Musk fue identificado por el entonces presidente Donald Trump como líder de esta estructura, aunque su posición formal dentro del gobierno nunca se definió claramente en documentos oficiales. A partir de ese momento, la controversia dejó de ser meramente administrativa y pasó a girar en torno a una pregunta básica que atraviesa todo el proceso. ¿Quién tomó exactamente determinadas decisiones y con qué autoridad? En la solicitud de orden de protección, los abogados argumentaron que Musk debía ser tratado como un alto funcionario del gobierno, lo que, según los precedentes judiciales, requeriría circunstancias extraordinarias para autorizar su audiencia directa. Esta línea de defensa se basaba en la denominada doctrina del ápice, un concepto jurídico según el cual deben evitarse las declaraciones de figuras en la cima de la jerarquía administrativa cuando la información puede obtenerse de subordinados o registros documentales. La jueza Chung, sin embargo, expresó desde el principio su escepticismo sobre la aplicación automática de esta protección al caso específico. En su análisis, la magistrada cuestionó si Elon Musk podía realmente considerarse un alto funcionario en los términos tradicionales de la doctrina. La orden judicial señala que, en situaciones anteriores, los tribunales impidieron la comparecencia de secretarios de gabinete, pero permitieron el testimonio de autoridades de nivel inferior, incluidos subsecretarios confirmados por el Senado. En el caso de USAID, observó la jueza, la agencia no tiene estatus de gabinete y las personas involucradas en las decisiones impugnadas actuaban, en algunos casos, en funciones informales o interinas. Esta distinción, aunque técnica, se convirtió en fundamental para el resultado preliminar. El punto decisivo surgió cuando el tribunal evaluó la fase de presentación de pruebas. Durante la fase inicial del proceso, el propio tribunal había determinado que los demandados presentaran documentación que identificara las fechas, los autores y los fundamentos de las decisiones relacionadas con el cierre de la sede de USAID y la retirada del sitio web institucional. Según la decisión ahora divulgada, este material no se proporcionó de manera suficiente para aclarar quién autorizó tales actos. Ante esta laguna, el tribunal consideró que, asumiendo la buena fe de las partes,
Las órdenes se habrían dado verbalmente, sin registro escrito, lo que restringiría drásticamente las alternativas para la investigación de los hechos. La falta de identificación de otros agentes presentes en el momento de las decisiones fue otro elemento destacado. En ningún momento, según la orden, los demandados indicaron a funcionarios de menor jerarquía que pudieran proporcionar aclaraciones directas sobre estos episodios. Esto llevó a la jueza Chung a concluir que, en esa etapa, no había una fuente alternativa de prueba más allá del testimonio de las pocas personas que de manera pública o privada reivindicaron su participación directa en las medidas. Entre ellas, Elon Musk aparece como figura central, tanto por declaraciones anteriores como por la posición que le atribuyó el propio presidente. La decisión, por lo tanto, no se limitó a denegar una protección procesal. Trazó un retrato incómodo de un proceso de toma de decisiones poco documentado dentro de una estructura que, según la propia defensa, integraría el núcleo del Poder Ejecutivo. Al afirmar que no era necesaria una audiencia adicional para resolver la solicitud, el tribunal señaló que los elementos ya presentados eran suficientes para autorizar el avance de la investigación. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Desde el punto de vista institucional, la autorización del testimonio introduce una tensión adicional en la narrativa más amplia sobre el papel desempeñado por Elon Musk durante ese periodo. El mismo argumento que, en el discurso político, lo presentaba como pieza clave de un esfuerzo de reorganización administrativa, pasó a ser reevaluado desde la perspectiva judicial como posible indicio de responsabilidad directa. Al mismo tiempo, la decisión puso de manifiesto una ambigüedad estructural sobre el DOGE, descrito en diferentes momentos como órgano gubernamental, iniciativa especial o acuerdo informal de asesoramiento. Donald Trump aparece en el trasfondo de esta controversia no solo como presidente en el momento de los hechos, sino como la autoridad que asoció públicamente a Musk con la conducción de las medidas cuestionadas. La jueza Chung observó que cierta información relevante para el proceso parece ser conocida solo por un círculo restringido que incluye a ambos. Esta constatación reforzó la idea de que la declaración solicitada no es un atajo procesal, sino una respuesta a la inexistencia de registros formales que normalmente acompañarían a decisiones de esta magnitud. Aunque el proceso aún se encuentra en una etapa inicial, la denegación de la orden de protección altera el equilibrio entre las partes. El tribunal dejó claro que, incluso adoptando el enfoque más cauteloso de otros tribunales federales en cuanto a la audiencia de autoridades de alto nivel, las circunstancias específicas del caso no justifican el bloqueo de la declaración. El lenguaje utilizado sugiere que la cuestión central no es el estatus de los involucrados, sino la necesidad práctica de aclarar hechos que siguen siendo oscuros. Para los observadores atentos al funcionamiento de las instituciones, episodios como este ofrecen una oportunidad única para comprender cómo se examinan las decisiones ejecutivas cuando entran en conflicto con los principios constitucionales formales. Una lectura atenta de la orden judicial revela menos un gesto punitivo y más un intento de reconstruir una cadena de acontecimientos que hasta ahora ha permanecido fragmentada. En contextos como este, seguir cada etapa del proceso ayuda a comprender no solo el caso específico, sino también los límites y las respuestas del sistema cuando entran en escena estructuras poco convencionales. Es en este seguimiento continuo y contextualizado donde los análisis en profundidad encuentran su valor. A medida que la decisión de la jueza Chung comenzó a circular entre abogados constitucionalistas,
y observadores del sistema federal, el foco dejó de ser solo la autorización del testimonio y pasó a recaer en el contexto institucional más amplio que permitió que surgiera ese impasse. El proceso no se refiere solo a un acto aislado, sino a una serie de decisiones tomadas a partir de enero de 2025, período en el que el gobierno de Trump promovió una rápida reconfiguración de las estructuras administrativas con el argumento de la eficiencia y la contención del gasto. Es en este contexto que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido por la sigla DOGE, surge como una entidad difícil de clasificar, situada en una zona gris entre la iniciativa gubernamental formal y el arreglo operativo informal. Los autores de la demanda sostienen que las medidas adoptadas en relación con la USAID violaron la cláusula de nombramiento prevista en la Constitución, precisamente porque implicarían el ejercicio de un poder significativo por parte de alguien que no pasó por el proceso tradicional de confirmación por parte del Senado. La alegación también se refiere al principio de separación de poderes, al argumentar que las decisiones que tienen un impacto directo sobre una agencia creada por el Congreso no pueden tomarse fuera de los canales institucionales claramente definidos. A partir de este punto, el litigio deja de ser meramente administrativo y adquiere contornos constitucionales que exigen un escrutinio más cuidadoso. La defensa, por su parte, intentó enmarcar a Elon Musk como un alto funcionario del Ejecutivo, protegido por doctrinas consolidadas que buscan preservar el funcionamiento del gobierno frente a intervenciones judiciales excesivas. Este argumento se basa en precedentes en los que los tribunales han impedido la comparecencia de secretarios del gabinete, reconociendo que someter a estas figuras a frecuentes declaraciones podría comprometer la gobernabilidad. Sin embargo, la propia decisión de la jueza Chung destaca que estos precedentes nunca han sido absolutos y siempre han dependido de la existencia de fuentes alternativas de información. Es a partir de este punto que el análisis judicial cobra densidad. El tribunal revisó casos como In re United States Department of Education e In re Department of Commerce, citados en la resolución, para demostrar que, incluso cuando el Tribunal Supremo intervino para proteger a un secretario, se siguieron permitiendo las declaraciones de otros altos funcionarios. La lógica subyacente es clara. La protección no se deriva del prestigio del cargo, sino de la posibilidad de obtener la información por otros medios. Cuando esta posibilidad no existe, la excepción deja de tener sentido. En el caso específico de USAID, la jueza Chung destacó que ninguna de las personas involucradas ocupaba formalmente el cargo máximo de la agencia en el momento de los hechos. Algunos desempeñaban funciones interinas, otros desempeñaban funciones de asesoramiento, lo que debilita la tesis de que existía una jerarquía claramente definida capaz de absorber la producción de pruebas sin recurrir a los nombres más conocidos. Además, la agencia en sí no tiene estatus de gabinete, lo que reduce aún más la aplicabilidad automática de las protecciones invocadas por la defensa. Otro elemento que cobró relevancia fue la falta de presentación de documentos. El tribunal había solicitado pruebas específicas que identificaran cuándo se tomaron determinadas decisiones y quién las tomó. La ausencia de este material llevó a la conclusión de que las órdenes relevantes se habrían transmitido oralmente, sin registro formal. En términos jurídicos, esto crea un problema grave, ya que elimina el rastro documental que normalmente permite reconstruir la cadena de decisiones sin recurrir a testimonios directos. A partir de ese momento, el proceso entra en una fase en la que la palabra de los implicados pasa a tener un peso fundamental. Es en este escenario
donde también surgen los nombres de otros actores mencionados en la decisión, como Morocco y Le Guen, igualmente autorizados a ser escuchados por el tribunal. La jueza Chung observó que no había ninguna indicación de que hubiera funcionarios de menor rango que pudieran aclarar los hechos de manera satisfactoria. Esta constatación reforzó la percepción de que la estructura de toma de decisiones adoptada en ese período funcionaba con un alto grado de informalidad, incompatible con la magnitud de las decisiones tomadas. Mientras tanto, fuera de los autos, el debate público seguía tratando al Doge como una iniciativa emblemática de la administración Trump, asociada a promesas de ahorro de recursos y racionalización del Estado. El propio Trump presentó a Elon Musk como la figura central de este esfuerzo, en declaraciones que hoy se analizan con otro peso a la luz del proceso judicial. Esta convergencia entre el discurso político y la investigación judicial crea una tensión difícil de ignorar, porque expone la distancia entre la narrativa pública y las exigencias formales del derecho administrativo y constitucional. La presencia de analistas como Harry Litman, del canal Talking Feds, ayudó a contextualizar esta disputa dentro de una tradición más amplia de conflictos entre el Ejecutivo y el Judicial. Litman destacó que, aunque el sistema jurídico funciona a un ritmo más lento que el ciclo político, no desaparece cuando la atención pública se desplaza. Los casos que parecen antiguos en términos de debate electoral siguen vivos en los tribunales, produciendo efectos meses o años después. Esta diferencia de temporalidad es una parte esencial del engranaje institucional. Al mismo tiempo, la situación reavivó los debates sobre precedentes recientes relacionados con el uso de testimonios como herramienta de rendición de cuentas. Los legisladores vinculados al movimiento MAGA, a través del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, habían defendido la toma de declaraciones de figuras como Bill Clinton y Hillary Clinton en otros contextos, lo que ahora algunos observadores recuerdan como una señal de que el instrumento se está normalizando en el juego político. La diferencia, en este caso, es que la iniciativa parte del poder judicial, no del Congreso, y se basa en un análisis formal de la necesidad probatoria. Esta convergencia ayuda a entender por qué la decisión de la jueza Chung fue recibida como algo más que una simple resolución interlocutoria. Se inscribe en un momento en el que múltiples instituciones intentan redefinir sus límites tras un período de intensa experimentación administrativa. Para quienes siguen este tipo de disputas con atención continua, el valor no radica solo en el resultado final, sino en la forma en que cada etapa revela las tensiones latentes del sistema. Mantener este seguimiento a lo largo del tiempo permite percibir patrones que no son visibles en episodios aislados y ayuda a comprender cómo las decisiones técnicas pueden redefinir equilibrios institucionales más amplios. Con la confirmación de que se llevará a cabo la declaración de Elon Musk, el debate en torno al caso ha entrado en una fase más delicada, en la que el peso recae más en las interpretaciones concurrentes que en la revelación de hechos inéditos. Según los elementos disponibles en el proceso, no hay uniformidad entre los juristas en cuanto a la extensión real de esta audiencia ni sobre los impactos institucionales que puede producir. Para una corriente de analistas, el testimonio debe entenderse como una etapa probatoria delimitada, destinada a aclarar decisiones administrativas específicas relacionadas con el cierre de la sede de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la suspensión de sus actividades digitales. Para otros, sin embargo, el episodio revela tensiones más profundas en la forma en que el Poder Ejecutivo
operó en ese periodo, sobre todo cuando las estructuras informales comenzaron a influir en los órganos formalmente instituidos. Uno de los puntos más discutidos se refiere al marco jurídico del Doge. Existen interpretaciones divergentes sobre si el Departamento de Eficiencia Gubernamental puede considerarse parte integrante del Ejecutivo o si actuó como una instancia paralela, sin un respaldo legal claramente establecido. Esta distinción es fundamental, ya que define qué mecanismos de control y qué responsabilidades pueden activarse. Si se reconoce al DOGE como un órgano gubernamental, aunque fuera de los estándares tradicionales, surgen debates sobre los procesos de nombramiento, los requisitos de confirmación formal y los límites de autoridad. Si, por el contrario, se entiende como una estructura externa, el foco se desplaza hacia la actuación de agentes privados en funciones que produjeron efectos públicos relevantes. Elon Musk se encuentra en el centro de esta controversia precisamente por ocupar una posición ambigua entre estos dos espacios. En declaraciones públicas realizadas en ese momento, Donald Trump lo presentó como una figura de liderazgo en un esfuerzo gubernamental orientado a la eficiencia administrativa, atribuyéndole un papel decisorio. En los registros del proceso, sin embargo, esta posición aparece descrita de forma menos definida, sin documentación formal que la sustente de manera inequívoca. Los analistas consideran que esta ambigüedad será uno de los aspectos más examinados durante el testimonio, no con el objetivo de establecer una responsabilidad directa, sino para aclarar cómo se estructuraba en la práctica la cadena de mando. Otro eje interpretativo relevante se refiere a los límites de la llamada doctrina Apex, tras la decisión dictada por la jueza Chung. Algunos expertos entienden la resolución como una excepción puntual, justificada por la ausencia de otros medios probatorios en el caso concreto. Otros advierten que, si se repiten decisiones similares, puede producirse una redefinición gradual de los contornos de esta doctrina, especialmente en contextos en los que los individuos ejercen un poder efectivo sin ocupar cargos formales. En este escenario, el debate se aleja de la figura individual de Musk y se centra en el precedente institucional que el caso puede ayudar a construir. Los análisis de Harry Litman en el programa Talking Feds se han citado con frecuencia como una advertencia sobre la diferencia entre el tiempo de la política y el tiempo del derecho. Litman observa que, aunque los acontecimientos relacionados con el comienzo de 2025 parecen lejanos en la memoria pública, siguen siendo plenamente actuales en el ámbito judicial. Este desfase temporal hace que las decisiones tomadas bajo una fuerte presión política se reevalúen posteriormente con mayor distancia, a la luz de los principios jurídicos formales. Para algunos observadores, este ritmo más lento es inherente al papel del Poder Judicial. Para otros, puede intensificar los roces con un ejecutivo acostumbrado a respuestas inmediatas. También hay interpretaciones que destacan los límites prácticos del propio testimonio. Incluso prestando declaración bajo juramento, Musk podría adoptar estrategias comunes en litigios complejos, como restringir las respuestas al alcance de las preguntas o alegar desconocimiento en puntos específicos. Los expertos recuerdan que las declaraciones por sí solas rara vez producen revelaciones decisivas. Su valor suele residir en la coherencia o la divergencia con respecto a otros elementos del proceso, como documentos, comunicaciones internas y declaraciones públicas anteriores. Por lo tanto, el impacto efectivo de la audiencia dependerá menos del evento en sí y más de las confrontaciones que se producirán en fases posteriores. El papel de otras personas mencionadas en la decisión, como Morocco y Lewen, también sigue sin estar claro.
Los analistas consideran que la comparación entre los testimonios puede ayudar a identificar patrones o inconsistencias en la narrativa sobre el proceso de toma de decisiones. Aún así, no hay consenso sobre si esto dará lugar a responsabilizaciones formales o solo a una mayor claridad institucional. El debate sigue centrado en comprender cómo se tomaron las decisiones y no en resultados punitivos inmediatos. Paralelamente, la controversia reabre discusiones más amplias sobre el uso recurrente de instrumentos de investigación. Episodios que involucran al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y testimonios de figuras como Bill Clinton y Hillary Clinton surgen como referencias de fondo, aunque con diferencias relevantes. En este caso, no se trata de una iniciativa legislativa marcada por una disputa política explícita, sino de una decisión judicial basada en criterios procesales. Aún así, la proximidad de estos debates contribuye a la sensación de que las fronteras tradicionales entre la política y el derecho se están poniendo a prueba de manera reiterada. Hasta el momento, no hay una definición clara sobre cómo el Poder Judicial enmarcará de manera definitiva la actuación del DOJ, ni sobre qué parámetros se utilizarán para evaluar la legalidad de las decisiones relacionadas con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Lo que se observa es un escenario abierto en el que diferentes instituciones siguen atentamente los próximos acontecimientos. El sistema sigue adaptándose, tratando de traducir jurídicamente prácticas improvisadas que han ganado terreno en un determinado contexto político. Según los expertos, los procesos de esta naturaleza tienden a producir sus efectos más relevantes no en decisiones aisladas, sino en la acumulación progresiva de entendimientos a lo largo del tiempo. Cada resolución, cada testimonio y cada interpretación añade una nueva capa a un debate aún en construcción. Para quienes buscan comprender estos movimientos sin recurrir a conclusiones precipitadas, seguir los acontecimientos institucionales de forma continua permite captar matices que a menudo escapan a la cobertura episódica. Es en este seguimiento atento y reflexivo donde se hace posible comprender cómo reacciona el sistema cuando se enfrenta a áreas indefinidas de poder y autoridad.